Hola, buenas noches. Esperen. ¿Algún Pause. problema técnico? 2, 1. Yo seguí grabando de una, ¿eh? Buenas tardes. Hoy nos va a responder las preguntas que ustedes hicieron Mariano Pinedo a la conferencia del último miércoles pasado. Y bueno, acá lo tenemos y sin más preámbulo, él comienza. Le doy la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, en principio quería agradecer el riquísimo aporte de las preguntas. Agradecer especialmente a los que la hicieron y a los que también sé que escucharon y por otros medios me hicieron llegar algunos comentarios. Gente de Salta, gente de Jujuy, gente de Tucumán, gente de 3 de Febrero, provincia de Buenos Aires, gente de Rosario, gente de Misiones, gente de Capital Federal, gente de Matanza. Todos acercaron inquietudes, reflexiones, que espero poder aportar algo en la respuesta, pero fundamentalmente aprovechar las preguntas también para tratar de sacar alguna conclusión adicional o tratar de reflexionar en conjunto acerca de las distintas dudas y reflexiones. Yo intenté dividir las preguntas en dos grandes ejes. Algunas estaban relacionadas con la militancia y con las formas de ejecución de esa militancia, y otras relacionadas con los desafíos de un escenario global en el marco de la pandemia, pero aún más allá de la pandemia, reflexiones que giraron en torno a desafíos de este nuevo escenario global. Respecto al primer punto, que son las cuestiones relacionadas con la militancia y con las formas de ejecución, la primera reflexión que se me ocurre compartir con ustedes es a partir de las preguntas que si debemos pensar en la política solo desde el Estado, solo desde las entidades intermedias, solo desde los partidos políticos, o si por el contrario, como cuadros peronistas, no deberíamos reflotar la mirada del movimiento nacional como algo más integral, como una concepción de nación en movimiento, en la cual nuestro principal objetivo sea lograr que la historia la protagonicen los pueblos, que sea protagonizada por el pueblo y no por las élites, que es un poco lo que decíamos en la presentación de esta charla. Y que en definitiva nuestro trabajo esté más orientado a permitir que ese protagonismo tenga lugar, liberando a nuestro pueblo de las injusticias que de alguna manera ofician de barrera a ese protagonismo. Por eso es que nuestras banderas hablan de soberanía política, por ejemplo, para que esa decisión popular, en cuanto a comunidad política, se imponga a las pretensiones que vienen de afuera, que nos tratan de imponer desde afuera. Aquellos que no quieren que el pueblo sea, que los pueblos sean, son los que de alguna manera impiden que se desarrolle esa soberanía política. Por eso también resulta necesaria la independencia económica, precisamente para eliminar los condicionamientos, si se quiere, materiales, y sobre todo, por eso perseguimos también la justicia social, que es la que armoniza, no elimina, sino la que armoniza los intereses individuales en pos de que todos y cada uno puedan aportar su propia potencia en la construcción de esa casa común que nos cobija por igual. En esa digresión se ordena un poco la visualización de la política desde la perspectiva de los dirigentes. Algo salió de esto en las preguntas, entendidos como aquellos que logran ocupar un cargo institucional o un cargo de gestión. Si fuera como dice Perón,
que en el movimiento cada uno tiene su lugar, un lugar preponderante, y hasta el último cierra la marcha, decía. Tendría, si fuera así, tendría la misma importancia el último que el primero. Y sí es cierto que esto no es un movimiento de figurones, que es una palabra que usaba también Perón. Estas disquisiciones sobre quién llega, esto salió mucho en las preguntas, quién llega, cómo llega, por qué llegan los que llegan, por qué no llegan los que están más preparados o los más jóvenes, si debemos cambiar la forma de selección de los funcionarios, de los dirigentes, por qué siempre son los mismos. Bueno, esa discusión dejaría de tener sentido si viéramos la política como la estamos planteando. Porque en definitiva, de lo que se trata es de encontrar cada uno en el lugar donde puede aportar en función de sus posibilidades o de sus propias circunstancias. Todos, cada uno, en la medida que trabajen por la liberación, esa liberación que permite el protagonismo popular, tienen una importancia igual de vital. De esta manera podemos hacer nosotros un aporte, que es el aporte al que nos referíamos en la charla inicial, sin buscar la excusa de que otros no lo hacen, la excusa de que no lo hacen bien, la excusa de que no lo hacen en beneficio del pueblo, o que lo hacen en beneficio personal. Bueno, obviamente sabemos que eso existe, sabemos que no debería existir o que no debería ocurrir, pero como también dice Perón, en la política no solo están los ideales, sino que lamentablemente están los intereses. Hay un video que siempre, creo que es Actualización Política y Doctrinaria, en donde plantea esto con mucha claridad, y cada tanto se hace viral ese video, cuando habla de los traidores, ¿no? En todo caso, cuanto mayor sea la organización popular en el seno de la cual surjan los objetivos y las formas culturales del pueblo, menos margen van a tener los que quieren usufructuar del pueblo en beneficio propio. Pero la solución que nosotros planteamos no es la denuncia de esta situación, no es la queja, sino que es hacer lo que es menester hacer. Decía creo que Julio Catoni en una de las preguntas. Hacer lo que es menester hacer. Del mismo modo que lo que decíamos en la presentación, que esa justicia, que la justicia institucional, digamos que la justicia formal, la que integra a los jueces, por decirlo de alguna manera, nunca termina de reparar del todo cuando se produce una injusticia, porque lo único y lo último que repara y que restaura es la misericordia. Lo que intento decir es que la verdad no se impone por denunciar la mentira, sino porque haya cientos de miles, que seríamos nosotros, que practiquen una verdad. Por eso no es solo el Estado nuestro ámbito de acción. Esto creo que es importante porque surgió en algunas preguntas en función de quién debemos esperar el cambio, de quién debemos producir el cambio. No es solo el Estado nuestro ámbito, sino que también es el Estado, obviamente, porque es una herramienta importantísima de la comunidad política organizada, pero no es solo el Estado, tampoco es solo el partido. Aunque haya compañeros y compañeras que es importante que desarrollen su actividad en los partidos, en el partido, en nuestro partido. Y tampoco son solamente las organizaciones intermedias, digamos, como instituciones jurídicas. Cuando hablamos de la comunidad organizada o de las instituciones intermedias, no estamos haciendo una convocatoria a cierto ONGismo anti-Estado.
sino que lo que nosotros planteamos es que efectivamente ese tipo de organizaciones cumplen un rol importante, algunas de más valor, otras de menos valor, sin ninguna duda, pero sí debemos saber que ni el Estado, ni el partido, ni las organizaciones intermedias van a tener vida, entendida esta como una vocación y un poder de liberar a nuestro pueblo para que sea el que protagonice la historia, que en definitiva esto es lo que estamos diciendo que debe ocurrir, si ese pueblo no busca consolidarse en su propio ser. Como decía el padre Eduardo, ¿no? Esto de consolidarse. Me pareció importante ese concepto y creo que vamos a volver en algún momento a eso. Si ese pueblo no busca consolidarse, ahora sí, únicamente a partir de orgánicas populares, que no es lo mismo que organizaciones intermedias, orgánicas populares en el marco de las cuales pueda darse el espíritu de solidaridad, pueda darse aquello de la gratuidad y del amor, que fue reivindicado como un eje de acción, o como un eje que inspira la acción, me parece a mí, en alguna de las observaciones. Entonces, alguna de las preguntas dice, ¿cuál es nuestro trabajo? Bastante difícil de contestar, porque se me ocurre que cada uno debería encontrarlo también en esta tarea de observar la realidad, de pararse en la realidad y ser parte de esa realidad. Pero bueno, nuestro trabajo es este precisamente, el de crear, el de sostener, el de incentivar, el de amparar, el de rescatar esas orgánicas populares. Cualquiera sea, no importa. Aquellas en las que nuestro pueblo se pueda dar la posibilidad de ser amándonos entre nosotros, amando al otro, ámbitos en donde se dé el proceso de solidaridad, de amor y de gratuidad. Esos son orgánicas, y que busquen definir sus propios objetivos, sus propias metas, sus propios trabajos o quehaceres. Pero primero, nuestro trabajo es el de sostener que eso, como orgánica popular, exista, sea. Esto también entronca en otra de las preguntas que tenía, que era, no me acuerdo quién me la hizo, pero que preguntaban qué capacidades estatales había que construir o fortalecer para que se produzca esta cuestión de la articulación entre los actores que intervienen en un territorio. Digamos, articulaciones institucionales o entre la misma comunidad. Pero sin duda, el Estado, si dejara de pensarse solamente como un gestionador de recursos y como un organigrama burocrático separado de la vida de las comunidades, debería pensar sin duda en qué herramientas crear para fortalecer esta articulación entre los actores de la comunidad. Creo que parte de una cuestión de concepción que debe asumir el Estado y nosotros como cuadros políticos que podemos estar llamados a también participar de la decisión estatal, obviamente enfocarlos de ese lugar. Creo que es importante saber que la única forma posible que podría tener el Estado para que las políticas públicas que se planifiquen, que se ejecutan, tengan verdadero impacto, es precisamente su capacidad de decidir en conjunto con las orgánicas populares. Por algo Perón decía, y no creo que Perón sea exagerado, o lo haya dicho de manera exagerada, algo sabía de gobernar, que es imposible gobernar sin el concurso organizado del pueblo. No decía difícil, decía imposible, digamos. Esto no sería bueno repetirlo como una frase solamente. Es imposible gobernar sin el concurso organizado del pueblo. Entonces, el gobernante tiene que
darse espacio para la construcción de ese concurso organizado al pueblo, el gobernante y el militante político, aun cuando no fuera gobernante. Entonces, como respuesta, seguramente no acabada, diría que los cuadros del Estado no pueden no formarse para ser capaces de comprender y de saber implementar este tipo de métodos, de metodologías. El cuadro del Estado no tiene que formarse solamente en saber manejar un presupuesto o en saber cómo se organiza un organigrama del Estado, sino se debe formar para comprender esto que estamos hablando, de cómo implementar esta metodología de articulación con la organización popular. Tal vez se puede darle alguna forma a eso, alguna vez con núcleos de compañeros predicadores peronistas empezamos a intentar darle una forma a partir de consejos, lo que fue el Consejo Nacional de Posguerra, del que también hablaba un compañero el otro día, o tal vez, como está ocurriendo ahora en muchos lugares, consejos locales, multisectoriales, en donde articulan las distintas fuerzas locales de las comunidades, las fuerzas productivas, la fuerza del trabajo, la iglesia o iglesias, en fin, organizaciones que se dan ese modelo para pensar, para planificar, para actuar sobre cada territorio desde la mirada poliédrica, decía una compañera, y con esto intento también darle alguna respuesta, aunque la pregunta era bastante más exigente. Alguna vez me pondré a escribir sobre esos 10 tópicos de cómo hacer una mirada poliédrica. No sé, pero el tema del consejo, por ejemplo, era lo que proponía Perón en el modelo argentino. Cuando termina el desarrollo del modelo argentino, desde el punto de vista del contenido, propone en su ejecución la creación de un consejo. Tal vez podamos pensar en otras formas de ejecución, pero el marco de organización debe existir. Y no es posible que exista sin el aporte nuestro, sin el aporte de militantes peronistas que entiendan esto y que lo practiquen en los territorios y en las comunidades. Es cierto que es difícil, porque hay que tener mucha paciencia, hay que confiar mucho en el tiempo, como decía el padre Eduardo los otros días, hay que dialogar mucho. Los que tenemos experiencia en gobierno local sabemos que esto es complicado, hay que dialogar mucho, hay que permitir que en ese diálogo el otro exprese su camino, que seguramente entrará en colisión con el camino de otro, entonces hay que intentar que el camino de uno no sea a costa del camino de otro. Hay que construir esos lazos. Es complicado, sobre todo en un contexto, como decía una pregunta también de compañero de Matanza, en donde hay muchos que apuestan a explotar el odio, ¿no? A explotar las diferencias insalvables. Y sí, la verdad que ellos también juegan, ¿no? Su método es ese, su método es el de la división, porque en la división triunfa el más fuerte, y se descarta al más débil, por eso Francisco menciona a este modelo como un modelo de descarte. Por eso también aportan algo que salió entre las preguntas, que es el modelo de la política rentada, ¿no? La cuestión de rentar al militante y de subirlo, o de subirle a la cabeza los humos de que toda esta cuestión de la política es una competencia por los cargos, ¿no? ¿Qué pasa? Que unos llegan a los cargos y otros no, bueno, y que uno tiene un laburo rentado y el otro no. Obviamente, digamos, matan con su sistema, el régimen, mata dos pájaros de un tiro, ¿no? Porque además de rentar al militante y por lo tanto quitarle el corazón, que es la fuerza principal que ese militante tiene, lo hace con la plata del Estado. Entonces, no solo desnaturaliza al militante, sino que también desnaturaliza al Estado, que se constituye como una especie de ámbito de obtener renta o financiar la política. Pero bueno, no alcanza con denunciarlo. Francisco, por ejemplo, no se limita a denunciar, decíamos el otro día, la cultura del descarte,
sino que, del mismo modo que también lo hacía Perón, indica cuál es la concepción, pero también por dónde pasa el método contrario, no el método que no hay que hacer, sino el método que hay que hacer. El método no es denunciar la mentira, sino que es construir la verdad. Y esto está dado, según Francisco, por la forma orgánica del encuentro. La contracara del descarte es la cultura del encuentro, cuya savia, cuya amalgama es la solidaridad y cuyo motor es el amor. No se trata, por tanto, de un puro servicio. Alguien hizo una crítica interesante para trabajarla, tal vez con más tiempo, que es esta cuestión del puro servicio como un formato de dar de sí algo que uno interpreta que el otro no tiene, ¿no? De ponerse medio como por arriba. Así por lo menos se planteaba la crítica. Como si fuera una que solo puede dar el que tiene y el otro recibir. Y nos coloca en una situación como de élite respecto de los otros, ¿no? Y de esto no es lo que hablamos cuando hablamos de servicio. Hablamos de un método de entrega, de entrega para que se produzca el encuentro entre uno y otro, para que se potencie el poder popular. Porque separado perdemos, digamos, ¿no? Hace un tiempo compartíamos un hermoso video que apareció en internet de Alejandro Álvarez hace casi 30 años atrás, que después lo escuchamos también, o antes, no me acuerdo, de Francisco en la celebración de la Pascua, esa imagen terrible de la Pascua de Francisco en soledad, que decía esto de nadie se salva solo, ¿no? No es que solamente presta servicio el que tiene respecto del que lo carece, sino que el servicio que estamos llamados a prestar es la entrega. No es tanto dar, sino entregarnos. Solo alcanza con ser plenamente nosotros lo que somos. Ese ser plenamente lo que somos, en definitiva, a Cristo le costó la cruz, ¿no? Lo cual quiero decir no es una tarea liviana. Cristo nos entregó por creerse más que otros, como diciendo yo, porque soy más, me entrego. No, al contrario, se hizo el último de los hombres. Se entregó siendo lo que él estaba llamado a ser hasta las últimas consecuencias. Eso respecto de algunas preguntas englobadas en torno al quehacer militante, ¿no? Que creo que intenté abarcarlas. Después había otro paquete de preguntas, que quiero ver cómo estoy de tiempo, más o menos bien, otro paquete de preguntas que yo diría que tienen que ver con el escenario global. Ya hace bastantes años, supongamos desde la caída del muro, por poner un hito, que el mundo empezó a configurar al mismo tiempo que un modelo hegemónico, el modelo de globalización unipolar, el fin de las ideologías, etc., un debate profundo respecto de las consecuencias, primero imaginadas y después concretadas en el modelo, de ese modelo globalizador. Hay muchísima tinta vertida en teorizaciones al respecto, seguramente muy valiosas, pero yo interpreto que nunca se logró, o pocas veces se logró, salir de la lógica ideológica de que para contrarrestar un sistema ideológico y de poder, tiene que haber otro sistema ideológico que lo confronte. Un poco una especie de reinvento del mundo bipolar de las dos grandes tensiones del siglo XX, ¿no? Pero esos esfuerzos estaban mal orientados hacia la necesidad de encontrar una respuesta ideológica que se anteponga a ese capitalismo globalista, neoliberal o financiero. Ninguna de ellas, ni los socialismos democráticos, ni las terceras vías,
que en algún momento aparecieron, obviamente, en el corazón del régimen, lograron imponerle al sistema ideológico dominante un contrapeso medianamente serio o interesante, y mucho menos amparado por un modelo estatal que lo sostenga, al modo de cómo fue, digamos así, la gran mayoría de la atención del siglo XX. Llamativamente, lo único que sigue siendo alternativa real al régimen globalizante y totalizador, presidido por el mundo financiero y por el dinero, sigue siendo la comunidad organizada de Perón. Eso porque el modelo justicialista que describió Perón en Mendoza hace como 70 años, más de 70 años se cumplió el año pasado, no tiene base en una creación intelectual, sino en una realidad cultural, la realidad cultural de los pueblos. Porfiadamente los pueblos, como también decía Perón, como el agua, persisten y buscan su causa. Esta crisis causada por la pandemia del coronavirus, que como también decía una de las preguntas, le dio, creo que Julio Catoni también, le dio un fuerte golpe al corazón del sistema, en esa parte en donde el sistema tiene de inhumano y de servicial al dinero, ¿no? Puso a todo el mundo a revalorizar algunos valores que son propios de las culturas populares. Digamos, ahí sí es como que se gana un terreno grande, porque los valores de las culturas populares empiezan a tomar una dimensión distinta frente al golpe duro de la pandemia, ¿no? De nuevo, no se trata de denunciar lo que no nos gusta, ni hacer como que lo que no nos gusta no existe, ni tampoco sumarnos a una suerte de romanticismo que plantee revertir la globalización. Alguien también planteaba esta cuestión de que no se trata de revertir la globalización, sino que, como buenos peronistas, observando la realidad, que es una realidad globalizada, debemos tomar para nosotros lo positivo que puede llegar a tener esta realidad, que es el intercambio, la interconexión de culturas, la posibilidad de enriquecer la globalización con el aporte de lo local de cada pueblo. Pero para que ese aporte se dé, tiene que haber pueblo, ¿no? Me parece que tiene que consolidarse otra vez el padre Eduardo, tiene que consolidarse ese pueblo como cultura. Y ahí, creo yo, empieza a verse como de qué manera la acción humilde, silenciosa, periférica, que a veces parece como una gota en el mar, de un conjunto de militantes que apuestan a esto de la vinculación solidaria entre personas, a la construcción de comunidad, de comunidades que puedan resolver sus problemas básicos, materiales, espirituales. Esto empieza a ser un aporte, si lo miramos desde este lugar, ¿no? Si la idea es enriquecer la globalización con el aporte local de cada pueblo y de cada cultura, este trabajo al que nosotros convocamos, que parece como medio romántico, si se quiere, es bien concreto y bien revolucionario. Y esto empieza a tomar vuelo en la importancia que tiene mundialmente, ¿no? Decía Walter Formento en las charlas anteriores, pensar globalmente, pero actuar localmente, me parece que es una cuestión que no hay que perder. Frente a este escenario que efectivamente explicita las consecuencias nefastas de la cultura del dinero y del descarte, y de su total falta de respuesta frente a los problemas centrales del hombre, la única respuesta es y debe ser fortalecer el protagonismo de los pueblos. Valorizar sus culturas, ponerlas en función de la unidad. Cuando Francisco habla, por ejemplo, cuando Francisco impulsa el Sínodo de Amazonia, lo que está haciendo es producir un encuentro entre pueblos, para que esos pueblos, no para diluirlos, sino para que esos pueblos sean tales, digamos, ¿no? Para revalorizar
lo que en esos pueblos se produce de primacía del amor, de primacía de la misericordia, convirtiendo eso además en poder político, que es la contracara del modelo imperante. Cuando Francisco habla de los movimientos populares y los menciona como artesanos o como poetas, lo que está haciendo Francisco, no diciendo, lo que está haciendo Francisco es mostrarnos que el poder de transformar, el poder de transformar pasa por trascender el hecho productivo y el hecho del trabajo como meramente como un engranaje de la acumulación de riqueza. Porque le está hablando a sectores, cuando dice artesanos o poetas, le está hablando a sectores de la economía popular. Es decir, le está hablando a sectores que producen y a sectores que trabajan. Pero lo que también les está diciendo es que el verdadero poder de ellos es trascender. De vuelta acá, Piper con el ocio y la vida intelectual, ¿no? Trascender el hecho productivo, el mero hecho de generación de riqueza para empezar a potenciar la verdadera fuerza de los pueblos. Es en sí mismo la explicación de un modelo alternativo que existe. Cuando Francisco plantea esto, lo que está diciendo es, hay un modelo que existe, no ideal, no la creación intelectual, es un modelo real. Ese modelo que está encarnado en los poetas y artesanos a los que hace referencia, que aparte producen alimentos para los pueblos, es un modelo en donde no cabe la visión del ajuste. Materialmente no cabe, digamos, no penetra la visión del ajuste, de la manipulación. Surgió un tema fuerte también entre las preguntas, esta cuestión de la manipulación de la población, el descarte de jubilados y jubiladas, o de niñas y niños por nacer, agrego yo, o de mujeres explotadas, o la exclusión de la pobreza y de la marginalidad como método, ¿no? Como método para seguir enriqueciendo a los mismos pocos de siempre, y para que en todo caso cierren algunos números fiscales, ¿no? Siempre se habla, bueno, en este modelo que propone Francisco, que es el modelo este del encuentro en el hecho productivo, no entra esta visión del ajuste, o no entra esta visión de que para que se salve una nación hay que ajustarle a los jubilados o a las jubiladas, o hay que planificar poblacionalmente para que las pirámides etarias cumplan una función u otra. No cabe, porque lo que preside es el amor. No me cierra a mí esta cuestión de que el número pueda cerrar sin las personas protagonizando el proceso. Poner el eje en la persona y en las comunidades cambia por completo ese enfoque, no un poquito, cambia radicalmente ese enfoque. Pero también, no solo la visión teórica, la doctrina, sino también la metodología de la construcción y la acción política es cambiada cuando asumimos este modelo. No podemos tener una visión peronista en la doctrinaria y liberal en lo metodológico. Esto no existe que una doctrina peronista se adapte a asaltar el Estado, a esquilmarlo, a usarlo para fines propios, a subir al Estado a trenes ideológicos y aventuras ideológicas impracticables y deslindadas de la realidad cultural de los pueblos. La doctrina y el método son lo mismo. No lo podemos escindir. No podemos, por una parte, preocuparnos por acceder a los cargos. Bueno, obviamente si los tenemos mejor, y los deberemos poner al servicio del protagonismo de ese pueblo que queremos que protagonice. Pero si no los tenemos que hacer lo que sabemos en otro ámbito. Es decir, poner el ser y el hacer en la misma línea. Esto es un poco lo que quería englobar, intentando tomar de algunas preguntas algunos conceptos para tratar de complementar lo que fue la charla inicial. Gracias, Mariano, y nos despedimos hasta la próxima.